40. El problema que vamos a revisar. Hoy es 15 de agosto del 2020. Creo, no, ¿verdad? Hoy es 12. 12 del 8 del 2020. Y ustedes son la 1700. Este problema me sirve para mostrarles cómo trabajar con el segundo teorema de la traslación. Segundo teorema de la traslación me dice lo siguiente, ya les voy a mostrar la fórmula. Antes yo lo hacía que era voluntario, que ustedes podían utilizar cualquiera de las dos formas. Ahora yo les digo, no use la primera forma del segundo teorema de la traslación. Use esta. La fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular esta transformada de Laplace es la transformada de Laplace de G de t por U de t menos A. Esto es E a la menos AS transformada de Laplace de G evaluada en t más A. Esta es la fórmula que ustedes van a utilizar. ¿Cómo la vamos a utilizar esta fórmula en este ejercicio? Miren, nos va a quedar transformada de Laplace. Aquí va a haber afuera un E a la menos S porque es 1. Y luego aquí es 3t más 1 más 1. ¿Qué me queda aquí adentro de las llaves? Me queda E a la menos S transformada de Laplace de 3t más 4. Y la transformada de 3t más 4 es E a la menos S 3 sobre S cuadrado más 4 sobre S. ¿Ya qué? ¿Podría volver a explicarlo, por favor? Voy. Por ahí están preguntando por un lápiz morado. Yo no sé qué es eso. Lisbeth. Quien tenga el lápiz morado, quítelo. No pase un accidente como el de la vez pasada. No sé qué es. Bueno, la idea está así. Esta es la fórmula. Nosotros del escalón unitario sacamos la exponencial y desfasamos la función en t más el valor del escalón. Entonces, mira aquí, aparecería L a la menos S, acá, y luego la función 3, y aquí en vez de la t más A, pero nuestra A vale 1. Entonces, t más 1 de la función. Simplifico esto, 3t más 4, y al final me queda esto. Pero la función no sería menos 1 en vez de, o sea, t menos 1. ¿Por qué? Aquí no dice que tenemos que utilizar el menos 1 del escalón unitario. No, se usa el 1, el valor de A. A vale 1 aquí. Acuérdense que en este caso no se toma la en A es cuenta positiva, el signo no. Perdón, sí. Aquí Yo pensé siempre que es t tomaba en menos cuenta 1, el signo. o sea, t menos A. Por eso aparece Ajá. t más A aquí. Dele, gracias. Dele. ¿Una pregunta? ¿Algo más que quisieran preguntar de este? Vamos a revisar el otro. Clic. Cuéntame. Entonces, ese U, t a la menos 1 pasa directo a ser e a El la menos s. exponencial, sí. Ok, gracias. Vamos a ver cómo nos va con este otro. Tenemos 42. Transformada de Laplace de el seno de t, u de t menos pi medios. Entonces, en este caso, la exponencial sale del escalón, ¿verdad?
esta parte. Entonces, E a la menos pi medios S, transformada de Laplace del seno de T más pi medios. Miren. ¿Estamos bien? Ahora aplico las identidades trigonométricas. E a la menos pi medios S, transformada de seno de T coseno de pi medios, pero eso es 0. Luego más coseno de T, seno de pi medios, que es 1. Seno de T. La tengo. Y ahora aplico la transformada de Laplace a lo que me quedó dentro. E a la menos pi medios S, S sobre S cuadrado más 1. Y esta sería la transformada de Laplace. ¿Entendieron la idea? ¿Tienen alguna pregunta de ese otro? No, Lee. Sí, ¿Sí? pero entonces si en la parte de U fuera positivo, se va de un solo, entonces. ¿Cómo me dijo? Disculpe, casi no la escuché. Es que esta fórmula la aplicamos cuando hay una resta en U, ¿verdad? Es que esta es una función. El U de T menos pi medios es una función. Sí, sí. Entonces, siempre que usted vea un U de T menos A, mire la fórmula. Un U de T menos A multiplicando una función, usted va a aplicar esta cosa. No, entonces eso es lo que le pregunto. Si en la función no hay U de T menos A, sino que es una suma, saldría de un solo, entonces. Eso nunca va a pasar porque el escalón unitario, en la definición que les di ayer, era para un A positivo. Ajá. Uh-huh. Ok, gracias, Rick. Dele. Es lo mismo que Brian Martínez, es lo mismo que le estaba comentando a su compañero. Ese más pi medios no va a aparecer nunca, porque nosotros tomamos los valores de A que son mayores que 0. Incluso puede ser 0 el valor de A, no importa. No hay valores negativos, o sea que ustedes siempre dentro del escalón, siempre vamos a trabajar nosotros con U de T menos A. Entonces también podría ser 0, Lee. Abarca Sí, 0 sí, también. U de T. U de T es 1. Cheque. Chéquele. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a revisar ahora la otra fórmula. La otra fórmula que vamos a trabajar es la inversa. Para la inversa, sí utilizamos la estructura del teorema, ¿verdad? La estructura del teorema dice que la transformada inversa de E a la menos AS, F de S, es U de T menos A, F de T menos A. Esa es la estructura que utilizamos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
Problema 44. Transformada inversa de 1 más e a la menos 2s al cuadrado sobre s más 2. Estamos ahí. Para esto voy a desarrollar el binomio del numerador. Entonces el binomio del numerador me va a quedar 1 más 2e a la menos 2s más e a la menos 4s sobre s más 2. Cada exponencial que aparezca aquí me va a generar un escalón diferente. Entonces, ¿qué voy a tener? Transformada inversa de 1 sobre s más 2. Más e a la menos 2s, 2 entre s más 2. Más e a la menos 4s, 1 sobre s más 2. Y ahora sí aplicamos la transformada inversa. La transformada inversa de esta expresión es e a la menos 2t. La transformada inversa de esta expresión nos quedaría más u de t menos 2 por la exponencial. Y esto es 2, si lo quieren ver aquí, 2e a la menos 2 y en vez de t, el argumento del escalón. Lo mismo con este otro. Más u de t menos 4 e a la menos 2 t menos 4. Movilizar este 2 al inicio, intercambiarlo es lo mismo, ¿verdad? Es indistinto. Pero esta sería la transformada inversa de esa función. ¿Me captaron la idea? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a revisar el problema 46. El problema 46 está así. ¿Sí? Entonces, esta cosa, la exponencial, me genera el escalón. Ajá. Pi media. Ajá. Y la otra Esto cosa sería es un coseno. coseno. Ajá, correcto. De 2 y en vez de t, t menos pi medio. Y ahora, si ustedes quieren multiplicar y efectuar uso de identidad, está bien. T menos pi. La identidad es coseno de 2t, coseno de pi. O sea, menos u de t menos pi medio.
coseno de 2t. La otra parte es 0 porque me quedaría seno de 2t, seno de pi, pero seno de pi es 0. O sea, me queda esto. Aquí. ¿Una pregunta? ¿Todo bien? Por ejemplo, miren este, 47. Para el 47 hay una idea que les puede servir. Pues nosotros tenemos transformada inversa de e a la menos s y está multiplicado por una función que tal vez la transformada de Laplace no es tan directa, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que hacer algún proceso intermedio. Entonces, esto lo podemos renombrar de la siguiente manera. E a la menos s, f de s. Esta fórmula es u de t menos 1 miren, u de t menos 1, f de t menos 1. Esta sería la respuesta. Pero para tener la respuesta completa, necesito calcular f de t. F de t es la transformada inversa de 1, s, s más 1. Y esta transformada inversa la hacemos usando fracciones parciales. Es 1 sobre s menos 1 sobre s más 1. 1 e a la menos t. Y si quieren ustedes pueden reemplazar esta expresión arriba, si no, pues la dejan ahí, no importa. Pues ahí tienen la función. Chequen. ¿Alguna pregunta? Lic, ¿Sí? al reemplazarla, ¿cómo sería? Ajá. Solo en... Si le quisiera reemplazar, entonces tendríamos la transformada inversa de e a la menos s, s más 1, es u de t menos 1 por 1 menos e a la menos t menos 1. Y ya. Solo es reemplazar en T el ¿Sí? f de s. De reemplazar en f de t menos 1 lo que correspondería según f. Gracias. ¿Estamos bien? Quiero que prueben con esto. 48. Transformada inversa. Y a la menos 2s sobre aquí. Y a la menos 2s, s cuadrado, s menos 1. Me gustaría que intentaran calcular esto, aplicando las fórmulas que ya les expliqué. Y algunas de las estrategias que hemos aprendido aquí en clase. Les voy a dar a las 6:05, 8 minutitos. A los 8 minutos arranco. Inténtenlo, ¿verdad? Aquí, no sé si hicieron alguna idea. Lic,
podría volver a explicar lo del cambio con este ejercicio. Es que eso no entendí. Pero me explicó antes. Me ha dicho que le explicara antes. Sí, es que pensé que, pero no entendí muy bien. Ah, ya. Mire, la onda es que nosotros a lo que acompaña las exponenciales les podemos llamar con un nombre. Y de ahí solo buscar la transformada inversa de esa función, así como lo dice acá. Eso en esencia. Se lo voy a explicar con este problema de esa forma. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen transformada inversa de e a la menos 2s f de s, ¿va? Esto al final es u de t menos 2 f de t menos 2. Entonces tenemos que calcular f de t. Pero para f de t lo podemos hacer de dos formas. Franklin, ¿me escucha, Franklin? Sí, Lick. Que no entendió de la separación, no entiendo. Esto de las Sí. fracciones parciales, esto. Ajá, correcto. Es que no lo había visto bien eso. Con Heaviside. Ajá. Es que pensé que la había separado como si fuera una suma o resta de fracciones. Sí, así lo hice. Solo que Sí. usando la técnica de Heaviside. Ujú. ¿De Dele, acuerdo? gracias. Dele. Sí, sí. Ah, bueno. Entonces, estoy aquí, miren. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular f de t. Entonces, f de t lo puedo calcular de dos formas. Uno es usando fracciones parciales. Si usamos fracciones parciales, la descomposición va de la siguiente forma. El número que está sobre S no me lo sé, pero sí me sé el número que está sobre S cuadrado, que es negativo 1, y el número que está sobre S menos 1, que es 1 positivo. ¿Cuánto queda este número, el que está aquí, sobre la S? Queda 1. 1. Brian Osorto, ¿de qué numerador me habla? Ah, el de la S cuadrado. Ajá, el de la S cuadrado, aquí me comí el cuadrado, por cierto. El de la S cuadrado sale, ustedes lo eliminan de la fracción y evalúan 0, en este caso. Y le va a quedar menos 1. El de S menos 1, evalúan 1, le va a quedar 1. Pero el de S solo con la descomposición. ¿Quién hizo esta descomposición? Yo la hice, me quedó 1. 1 positivo. Sí, positivo. Seguro. Sí, seguro. Denle una revisada. Menos 1, Lick. Ah, queda menos 1, correcto. Denle una revisada, rapidito. Sí, sí, sí. Y lo tenía escrito menos 1, no sé por qué dije. Cheque. Entonces, mire, ya tenemos nosotros la descomposición, solo que me comí la transformada inversa. Entonces, está esto. Y esto es igual a menos 1 menos t más e a la t. Esto es f de t. Si queremos colocarlo en el reemplazo, solo lo escribimos nada más, ¿verdad? Sería u de t menos 2 por menos 1 menos t menos 2 más e a la t menos 2. Y lo dejan ahí. No es necesario que lo reescriban otra vez, ¿verdad? Lo pueden dejar así. F de t y esto como solución. Cheque. Esa es una forma de calcular f de t. Hay otra forma, que es usando la convolución. Entonces, ustedes tienen f de t, que es la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado, s menos 1. Entonces, convolución en este caso, ustedes lo pueden visualizar de la siguiente manera. Recuerde, usted tiene 1 sobre s cuadrado por 1 sobre s menos 1. Entonces, al aplicar el teorema de convolución, sería la transformada inversa de 1 entre s cuadrado, t.
convolución de e a la t. Ahora, para calcular la convolución, usted procede a plantearlo como la integral definida de 0 hasta t de e a la menos tau, bueno, t menos tau y tau diferencial de tau, ¿verdad? O pueden desfasar el polinomio, da igual, recuerde que la convolución es conmutativa. Entonces, si aplico propiedades, esto es e a la t, integral de 0 hasta t de e a la menos tau, tau, diferencial de tau, y esto lo hacemos integrando por partes. Pues, por la forma, hacemos uso de la integración del tipo tabular. Vamos a derivar tau, vamos a integrar e a la menos tau. Es 1, 0. Integro menos e a la menos tau. Vuelvo a integrar e a la menos tau. Más menos y multiplico. Entonces, ¿qué me queda? Esto me queda e a la t menos tau menos 1 e a la menos tau evaluado de 0 hasta t. Cuando evalúo t, es e a la t menos 1 e a la menos t. Cuando evalúo 0, este por este, me queda menos t menos 1 más e a la t. Miren, la misma expresión, menos t menos 1 más e a la t. Entonces usted encontró f de t haciendo uso de convolución o usando fracciones parciales. Entonces este es el ejemplo típico de cuando a mí sí me sale utilizar convolución. ¿Por qué? Porque es el producto de dos funciones de S que tienen transformada inversa fácil, t y el exponencial. ¿Miren? Es más rápido. ¿Se entendió la idea? Sí, siempre es mejor usar convolución cuando las tenga inversas transformadas son. fáciles, sí. Ajá. Ahí sí. Porque eso de siempre, siempre, pues depende. ¿Alguna pregunta? ¿No? Seguimos. Por ejemplo, problema 58. Problema 58, tenemos f de t es una función seccionada. 0, 0 menor que t menor que 3 pi medios. Seno de t, 3 pi medios menor o igual a t. Esta función nosotros la podemos escribir usando la función escalón. ¿Cómo? 0 por u de t menos u de t menos 3 pi medios. Miren, este 0 es este, u de t menos pi medios. Más el seno de t, la segunda función, por u de t menos 3 pi medios. Pero como esto es 0, se anula y solo me va a quedar esta parte de aquí. Ahora calculo la transformada de Laplace de esta expresión. F de S me va a quedar transformada de Laplace del seno de t, u de t menos pi medios. Perdón, 3 pi medios es la cosa. Entonces, esto me queda
E a la menos 3 medios de pi por S, transformada de Laplace del seno de t más 3 medios de pi. Y me queda esa expresión de ahí. Ahora, miren, aquí al escalón, saqué el exponencial y de ahí t más 3 pi medio. Aplico identidades trigonométricas. E a la menos 3 pi medios S, transformada de seno de t, coseno de 3 pi medios, que es 0, más coseno de t, seno de menos 3 pi medios. Esto me queda menos coseno de t. Y la transformada de menos coseno de t es negativo e a la menos 3 pi medios S, S sobre S cuadrado más 1. Y estoy ahí. Esa es la transformada de Laplace de esa función seccionada. ¿Podría explicarle ¿Sí? cómo convirtió la segunda etapa de la función seccionada? Esta. La que está multiplicando a seno. Ujú. Ajá. Siempre es así. La primera función o la función que salga acá, u de t menos u de t menos el valor que sale aquí. De ahí más. Ajá. La función que sale acá, u de t menos este, menos u de t, el otro valor. Se aparecieron una similar. En este caso Ujú, sí. termina aquí, ¿verdad? Entonces ya no va un término más después. Ujú. Entonces, Pues si sí. por ejemplo fueran dos de este tipo, llegaría hasta u de t menos 3 pi medios menos u de t menos 2 pi, por decir algo. Sí, que estuviera seccionada entre tres Ajá, correcto, partes, que dice. hubieran dos partes, correcto. Aquí hay dos partes, solo que esta parte no está truncada. Esta parte es de 3 pi medios en adelante. Y si estuviera menor que 2 pi, llegaría hasta 2 pi y de ahí pasaría otra cosa. Pero como no está truncada, entonces llega hasta acá. Entonces sería u de t menos 0, u de t menos 3 pi medios por la primera función, más la segunda función, u de t menos 3 pi medios, menos, pero como no hay más, ahí queda. Del, gracias. Entonces, si estuviera seccionada más, sería otra vez la misma función. Otra vez la misma función, o sea, la otra función, la que estaría acá, y luego u de t menos este valor, y de ahí menos u de t menos el valor que aparecería aquí. Y así sucesivamente a lo largo de todos los escalones que tenga esto. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan?
¿Todo bien? Todas las dudas que tengan, sáquenlas. Vamos a revisar otro. Este el escalón lo va a tener, la función la va a tener en la parte de arriba, para que se fijen que es la misma historia, ¿verdad? No cambia. El proceso es similar. O no importa los escalones que tenga la función o las secciones que tenga la función, eso es lo de menos. Problema 60, f de t es igual seno de t, 0 menor que t menor que 2pi, 0, 2pi menor que t, menor o igual. Entonces, en este caso, miren, la sección está arriba. Entonces, cuando ustedes quieren buscar la transformada, perdón, expresarla en términos del escalón, sería seno de t, u de t menos u de t menos 2pi, y luego más 0 u de t menos 2pi, ¿verdad? Pero no lo ponen porque al final se anula. Hacen la distributiva. Esto es seno de t, u de t. Aquí el valor de a es 0. Menos seno de t, u de t menos 2pi. Aquí el valor de a es 2pi. Aquí le aplicamos la transformada de Laplace. F de S es igual. Transformada de Laplace del seno de t, u de t, menos seno de t, u de t menos 2pi. La transformada de esto, como la a vale 0, e a la menos as es 1. Pues solo le va a quedar seno de t más a, como al final es seno de t. Entonces esta transformada es 1 sobre s cuadrado más 1. Menos este escalón le va a generar e a la menos 2pi s. De ahí, transformada de Laplace del seno de t más 2pi. Miren. Ahora, 1 s cuadrado más 1 menos e a la menos 2pi s seno de t coseno de 2pi. Seno de t. Y luego coseno de t, seno de 2pi es 0. Me queda esta expresión. Esto ustedes lo pueden dejar así separado. O lo pueden sumar. Aquí lo pueden dejar o lo suman. Cualquiera de los dos casos. ¿Cheque? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? Buenas. No le todo, chica. Bueno, quiero que prueben uno entonces. Es que se está analizando, Lick, y por eso no hay contesta. Estamos procesando la información, Lick. Todavía estamos cargando, Lick. Se quedan mamados como en la computadora cuando empieza a calentar. No, apagamos por ratito, por eso es que no le contestamos. Ustedes que están fondeando, digan la verdad, confiésenlo. No, Lick, cargando, me quedo yo un rato analizando a ver qué onda con el ejercicio. Ya le voy a quitar el sueño, espérenme. Jóvenes, ¿procesando o durmiéndose?
Procesando, Lick. Procesando, analizando todavía. Analizando cada día la existencia de quién. Bueno, vamos a revisar ese. Muriendo, dijo Josué. Entonces ya les había mencionado que la seccionada de la función mayor entero va de la siguiente manera. F de t, este es el 62. Es 0 entre 0 y 1. Menor que 1. Luego, 1 entre 1 y 2. 2 entre 2 y 3. 3 entre 3 y 4. Y así sucesivamente se va comportando. Entonces, si yo quiero escribir f de t usando el escalón, f de t es igual a 0 u de t menos u de t menos 1. Más 1 u de t menos 1, u de t menos 2. Más 2 u de t menos 2, u de t menos 3. Más y continúa. Sigue haciendo el mismo comportamiento. ¿Qué pasa con esta parte? Esta parte se me anula. Entonces me queda u de t menos 1, perdón. U de t menos 1. Luego, fíjense, 1 por esto es menos u de t menos 2, u de t menos 2, más 2 u de t menos 2. Entonces me queda 2 menos 1. Eso es 1. 1 por u de t menos 2. De ahí, 2 por este es menos 2 u de t menos 3, más 3 u de t menos 3. Al final, 3 menos 2. O sea, 1 u de t menos 3. Lo mismo va a pasar con u de t menos 4. Les va a quedar más u de t menos 4. Y esto va a continuar infinitamente. ¿Cuál lápiz morado ustedes? ¿De qué hablan ustedes del lápiz morado? Ya me afligieron ustedes. Brian, ¿cuál lápiz que aparece? Uy, no me asusten. Es que hay un pequeño como lápiz morado para hacer anotaciones. Entonces creo que ese es el lápiz morado que decía la compañera Lisbeth. Ajá. Creo que es su cursor el que está como lápiz encima de la pantalla. Mueve el cursor, Lick, a ver si... Estoy moviendo. Ah, no, entonces a saber de quién es ese lápiz. Está abajo a la derecha, nosotros lo podemos ver, no sé si usted lo No, puede ver. Yo no puedo ver lápices. Será el chamuco. Yo no veo nada. No hay nada. No sé, ahí está, es pequeñito. Es que casi no se Es como una nota. manchita nada más.
En la esquina Pero dicen, inferior dicen que como derecha. para hacer anotaciones, algo así. Bueno, ustedes van a saber en qué andan ustedes. Dejen eso, hombre. Dejen de andar consumiendo sustancias extrañas, hombre. Pucha, respeten la cuarentena. Yo lo veo blanco. Pucha. Tengan cuidado. ¿Me están mandando capturas o qué onda? Sin capturas, Sony. Dan, ese es la primera del chamuco ustedes. Tengan cuidado. Blanco lo vio Fabio. Morado lo vio Brian Martínez. Dejen de andar en droga, hombre. Ya puedo seguir ustedes. Miren que nos vamos a ir después de las 7. Dele viaje. Bueno, entonces... tenemos lo siguiente. Cierto. Bueno, ya. Esto, si se fijan, tiene la siguiente forma. No me fijé que está grabando. Sumatoria desde k igual 1 a infinito u de t menos k. Una serie y no de las de Netflix. Entonces, la función mayor entero es esta serie. Quiero calcular la transformada de Laplace de la mayor entero. Entonces, f de s es igual transformada de Laplace de la sumatoria desde k igual a 1 infinito de u de t menos k. Miren qué interesante. Por las propiedades de la transformada de Laplace, la sumatoria sale. Tengo la transformada de u de t menos k. Luego, esto es sumatoria k igual a 1 infinito e a la menos ks sobre s. Si notan, la s no depende de k, puede salir de la sumatoria. Tengo 1 entre s, sumatoria desde k igual a 1 infinito de e, y voy a reescribir esto, miren, de esta manera. Es la misma historia, pero esto me permite hacer la siguiente observación. En valor absoluto, e a la menos s es menor que 1. ¿Qué significa? Que esta serie geométrica es convergente. Por ser convergente puedo calcular la suma, pero para la suma ocupo que inicie en 0. Hago un cambio de variable, voy a hacer j igual a k menos 1. Entonces tengo 1 sobre s, sumatoria desde j0 a infinito, de e a la menos s, j más 1. Luego aquí me va a quedar un e a la s negativo, que lo puedo sacar porque no va a depender de j. Miren. Y ahora esta ya es una serie geométrica a la cual ya le puedo calcular la suma. Entonces, e a la menos s sobre s. La serie es 1, en este caso es a, pero a vale 1.
entre 1 menos R y R es E a la menos S. Esto lo pueden dejar ahí o lo pueden dejar así, miren. O lo pueden sumar como 1 entre S, E a la S menos 1. ¿Bien? Ahí o aquí. Cualquiera de las dos formas. Entonces ahí tienen la transformada de la función mayor entero. Cheque. En la sección de las 3, un compañero me preguntó por una convolución de unas funciones seccionadas. Entonces, esa convolución se la voy a explicar a ustedes también. Él me dijo que ese problema era de eléctrica, me dijo él. Era de la clase de circuitos que lo habían puesto a calcular la convolución. Entonces, la idea del compañero, o la pregunta del compañero, mejor dicho, fue así. Me dijo, están estas dos funciones seccionadas. Está esta función, está una función G, T1, 0 menor que T menor que 1, 1 menor que T menor que 2. Entonces él me dijo, ¿cómo calculo la convolución? Estas dos funciones. Recuerden que la convolución se define como la integral definida, o no, vale la redundancia, se define como integral de 0 hasta t, de f de tau, g de t menos tau, diferencial de tau. Entonces, como está formada por dos partes, o por dos funciones definidas por partes, entonces se parte la integración. Voy a considerar, porque la aclaración era de que antes de 0 y después de 2, la función es de 0, y esta función después de 4, la función es 0. Entonces, la integral se va a partir de 0 a 1, esta es f y esta es g, en esta estructura. Luego, de 1 a 2, esta es f y esta es g, con esta estructura. Y de 2 en adelante, la función se anula, porque vale 0 aquí. Pues 0 por lo que le quede va a ser 0. Al integrar eso y evaluar la expresión, tau, t menos tau, le va a quedar una expresión que va a depender de t. Los límites de integración van a ser, ¿cómo les digo? Van a ser números, pero en la variable tau. Pero la variable t va a quedar aquí dentro. O sea, que esto me va a dar como resultado una función que depende de t. Entonces, esa es una manera. La otra manera es la siguiente. Ahí es donde viene el uso de la transformada de Laplace para otras cosas. Por ejemplo, usted quiere calcular esto, entonces calcule la transformada. Pero la transformada de esa convolución es f de s por g de s. Entonces, ¿qué va a pasar? Como van a aparecer unos escalones aquí para definir estas funciones, son funciones seccionadas. Entonces, van a multiplicar ustedes la transformada de esta función por la transformada de esta función. Y luego le van a calcular la transformada inversa de esto. Al calcular la transformada inversa de lo que les quede del producto, ¿verdad? Van a tener la f convolución g sin calcular la integral. Entonces, eso hacemos a veces. Ustedes quieren calcular, por ejemplo, una expresión que depende de t,
tal vez se puede aplicar la convolución, se aplica la convolución, se le aplica la transformada, producto de transformada y luego la inversa y regresamos. Así podemos calcular la convolución de dos funciones. Entonces, eso se puede hacer con transformadas de Laplace. Esa es una de tantas aplicaciones. Entonces, esa era la idea que le di al compañero, ¿verdad? Para que ustedes también la tengan. Entonces, les hacía el chiste de que, pucha, ustedes solo malos pensamientos le dan a uno, porque de estas cosas así, nunca les he puesto, calcúleme la convolución de una función seccionada. No, nunca le he puesto. Pero, pucha, es interesante, pues, porque tiene que tener conceptos claros para poder hacerlo. Pero tienen dos alternativas, o se van directamente con la integración, o se van a usar la transformada de Laplace y funciona. Entonces, esa es una idea nada más. Que vamos a revisar. Para el otro periodo, Lick. No, hombre, quien quita y le salga ahorita. En la prueba el viernes, por ejemplo. De regalo de Navidad. Carbón me está regalando entonces. No me regalé nada, Lick. Sí, con esas vamos y no me está dando nada. Está buena esa, carbón me está regalando, dijeron. Está bueno. Pucha, pues el carbón sirve para prenderle fuego a las cosas. No le da preocupen, son bromas. Eso, para fines prácticos, pues, hay cosas peores ustedes de esto, no crean. O sea, eso no es tan complicado. Vamos a resolver esta ecuación diferencial, ¿no? Esta ecuación diferencial está igualada a una función del tipo seccionada, es de primer orden. La seccionada está formada por 1, 0 menor que t menor que 1 y 1, t mayor o igual a 1. También les comentaba que antes, cuando yo llevé ecuaciones diferenciales, porque no había, ¿verdad?, acceso a tanta información, lo más difícil que nos ponían a nosotros con funciones seccionadas era que este límite no aparecía. Esta expresión, o sea, nos daban la función, nos decía, esto es temen. Calcula la solución de esta ecuación diferencial y nos daba, esta f de t era 1 para t menor que 1 y menos 1 para t mayor o igual que 1. Uy, decía uno, ¿y eso cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos eso? Usando transformada de Laplace. Y era lo más tenebroso que nos aparecía eso. Porque no le dábamos o no le daba mucha importancia a la teoría, pero ahora la historia cambió. Hay otras cosas más interesantes. Y ustedes saben que si este límite no está, o este límite es menos 100, menos 1 millón, menos 2 millones, menos pi elevado a la 1 millón, no importa el número que esté aquí, usted lo va a omitir y le va a poner 0. ¿Por qué? Porque al aplicar la transformada de Laplace, el núcleo de la transformada de Laplace va de 0 a más infinito y usted descarta la otra parte. A usted no le interesa la otra parte. Porque desde que le dan una condición inicial y desde que le dicen aplique transformada de Laplace, lo que está antes de 0 no existe. Desaparece. No le hacen caso. Aunque esté, ustedes no le hacen caso. ¿Estamos? Porque nosotros aprendemos a calcular una solución de 0 en adelante. Entonces, para fines prácticos, usando transformada de Laplace, no me sirve nada antes de 0. ¿Estamos bien, jóvenes? Chécale. Sí, Entonces, aplico la transformada de Laplace. Perdón, primero expreso la ecuación diferencial y uso el escalón. Es u de t menos u de t menos 1, y de ahí el menos 1 que está aquí, este menos 1, es este que acabo de ubicar, u de t menos 1. Esto simplificado me queda u de t menos 2, u de t menos 1. Entonces a esto, a toda la ecuación, o sea, a esto igualado con esta parte de acá, le aplico la transformada de Laplace. Y eso me va a quedar S, ya le clavé, aquí es Y de S,
menos y en 0 más y de s igual la transformada de u 1 sobre s 1 sobre eso. menos 2 e a la menos s sobre s. Despejo para y de s, aplico la condición, ya saben que es 0. Me queda entonces y de s igual a 1 menos 2 e a la menos s, s por s más 1. Miren. Ahora, a partir de acá, yo puedo hacer un arreglo y estoy así. 1 menos 2 e a la menos s, f de s. Y de t, ¿quién es y de t? Y de t es f de t menos 2 u de t menos 1, f de t menos 1. Esta sería mi solución, pero tengo que encontrar f. Para encontrar f, pues ya saben, f al final es la transformada inversa de 1, s más 1, usando Heaviside, hacen fracciones parciales, me queda 1 sobre s menos 1 sobre s más 1. Esto es igual a 1 menos e a la menos t. Miren, ya tienen la función. Entonces, la solución y de t, ustedes la pueden escribir así. Si quieren reemplazar, 1 menos e a la menos t menos 2 u de t menos 1. 1 menos e a la menos t menos 1. Miren, puede ser escrita de esa manera. O la pueden escribir en términos de una función seccionada. ¿Cómo? Antes de 0, antes de 1, perdón, esta función vale 0. Eso lo es esto. 0 menor que t menor que 1. Y de 1 en adelante tienen 1 menos e a la menos t menos 2, 1 menos e a la menos t menos 1. Y esto es de 1 en adelante. Pero aquí falta simplificar, voy a simplificarlo. Entonces me queda 1 menos e a la menos t, 0 menor que t menor que 1. Luego menos e a la menos t, menos 1, más 2 e a la menos t menos 1, 1 menor que t. Y esta sería la solución, solo que expresada como una función seccional. ¿Bien? ¿Podría explicarle de nuevo cómo la expresión función seccionada? Es que lo único es este escalón. Este escalón hace la diferencia. Este escalón vale 1 a partir de 1, 0 antes de 1. Entonces, si esto es 0, desaparece toda esta parte y solo queda esto. Pero después de 1, vale 1. Entonces, pone aquí 1 usted y ya le queda esta expresión. Y eso lo simplifica. ¿Y ya? Ok, gracias. ¿Chequen? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá?
Entonces, vamos a hacer un último problema y les voy a dejar uno para mañana. Yo sé que ya son las 7, ¿verdad? Pero un ratito. Uy, ya se fueron varios. Un ratito que los retenga. No les va a pasar nada. Vamos a trabajar el problema 68. Y', 5y', 6y igual v de t menos 1. Y en 0 es 0. Y' en 0, 1. Ahí ya me dan la función. Esta función, por ejemplo, es seccionada. Antes de 0 vale 0 y después de, perdón, antes de 1 vale 0, de 1 en adelante vale 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Aplico la transformada de Laplace. S cuadrado y de S menos S y en 0 menos Y' en 0. Luego menos 5 por S y de S menos Y en 0. Más 6 Y de S. Igual a la transformada de U de t menos 1, que es E a la menos S sobre S. Aplico las condiciones. Esto es 0. Esto es 0. Despejo para Y de S. O agrupo. Y de S, S cuadrado, menos 5S, más 6, igual. Y en 0 vale 1, más E a la menos S sobre S. Ahora, despejo para Y de S y esta expresión se puede factorizar, ¿verdad? Como S menos 2 y S menos 3, multiplicados. Entonces, Y de S, 1, S menos 2, S menos 3, más E a la menos S, S, S menos 2, S menos 3. Hago uso de nuevo de fracciones parciales. Menos 1 sobre S menos 2, más 1 sobre S menos 3, son los números, como revisáis lo estoy sacando, más E a la menos S, es un sexto sobre S. Luego cuando evalúo 2, me va a quedar 2 y menos 1. Me va a quedar menos un medio, S menos 2. Y cuando evalúo 3, me va a quedar 3 y 1 aquí. Más un tercio. S menos 3. Ahora ya estoy listo. A esta última expresión le aplico la transformada inversa. Y de t es menos E a la 2t más E a la 3t más este exponencial U de t menos 1 por un sexto menos un medio E a la 2t menos 1 más un tercio E a la 3t menos 1. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. Esa solución la podemos dejar así como está o podemos hacer lo mismo que en el caso anterior. Antes de 1 es esta parte. Pero una vez que tome el valor de 1, me queda E a la 2t, este 2. 2t más E a la 3t más un sexto, un medio E a la 2t menos 1, un tercio E a la 3t menos 1. 1 mayor o igual. Y así.
Entonces, esa es la idea. Como tarea, les va a quedar el problema 70. Ahí se los mandé al grupo. Con ese problema cerramos nosotros la parte de las propiedades operacionales 1. Cheque. ¿Podría enseñar la parte superior cuando utilizó Heaviside, por favor? Voy. Gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar hoy y vamos a continuar mañana.